Un cristiano victorioso, hermanos, ¿qué quiere decir un cristiano victorioso? Bueno, el día que nosotros reconocimos a Jesucristo como el Salvador, único Salvador de nuestra alma, en ese día nosotros adquirimos victoria sobre el pecado. En ese día fuimos libres de lo que es la condenación y esa es una tremenda victoria. No hay cosa mejor que le pueda ocurrir a un ser humano que conocer a Cristo. No existe otra cosa más grande que tener salvación y tener vida eterna. Pero Dios quiere que vivamos en esa victoria que recibimos desde aquel día, mientras Él vuelve por los suyos, porque un día el Señor vuelve por la iglesia. Él lo pronunció en el Evangelio de Juan capítulo 10 como una vida abundante, una vida de gozo, una vida plena, una vida completa en victoria y de felicidad. Cuando dice de esa vida en abundante, estamos hablando, hermanos, de vivir plenamente el gozo de ser un creyente, de ser un cristiano. Pero la verdad es que hay una gran cantidad de cristianos que no viven esa vida victoriosa, como lo explica el Señor. No disfrutan de ese privilegio tan grande y es porque no entienden el valor de lo que es el cristianismo. No entienden cuánto es la altura, la anchura y la dimensión de lo que tener una vida de ser creyente. No disfrutan de ese privilegio. Algunos lo ven como una serie de reglas que hay que cumplir. Algo como que pues, nos enseñan que esto sí debes de hacer, aquello no debes de hacer. Y entonces pensamos que se trata de que algo que no nos permiten hacer. No han comprendido que los principios de Dios los obedecemos no porque nos impone una religión, no porque nos los enseñe un pastor, sino porque nosotros queremos agradar a aquel que ha impuesto esos principios. Porque cada principio que enseñamos viene del Padre Celestial. No es idea de un hombre, como dije, sino que son los principios de Dios para que nos vaya bien. Dice la gente, ¿y en tu iglesia no te dejan hacer esto? Y en tu iglesia sí te permiten hacer esto, aquello, lo otro, tantas cosas que se mencionan, pero la gente nunca hablará de los beneficios que se reciben por no hacer esas cosas o por hacer estas cosas. Siempre te dirán, no te dejan hacer esto, no te dejan hacer aquello, tómense una cervecita, si acabo no está con los hermanitos, si acabo no está el pastor de la iglesia, ¿por qué no te tomas una cervecita? Y piensa, hermano, que ser cristiano es seguir un montón de reglas, un montón de cosas, pero no es así. El ser un cristiano, vivir en victoria, es obedecer lo que dice el Señor. Y cuando nosotros lo obedecemos, Dios entonces nos da el gozo, nos da la felicidad. Y mire, hay creyentes que no han comprendido ni experimentado el gozo de obedecer la palabra de Dios. Mire lo que dice Salmo 119 y el versículo 24. Salmo 119 y vamos a ver el versículo 24. ¿Están ahí? Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. El obedecer, hermano, los testimonios, las enseñanzas, los mandamientos de Dios es una delicia. Es delicioso, dice la Escritura. El salmista está diciendo, disfruto vivir bajo los principios de Dios. Disfruto, me causa felicidad el hacer lo que Dios me manda. Y esto es real, hermanos. Es real que uno disfruta lo que Dios quiere que hacemos. Porque entonces obtenemos ese gozo que nos da la victoria y podemos vivir en una vida victoriosa. Si a usted le pesa obedecer la palabra de Dios, usted nunca va a poder vivir una verdadera felicidad. Si usted le pesa y usted nunca podrá ser un cristiano victorioso, si usted le pesa y usted no quiere someterse a lo que son los principios de Dios, no puede tener un gozo genuino. Si yo sé que tiene salvación por la fe en el Señor Jesucristo, tenemos vida eterna, pero no puedes vivir esta vida en abundancia si eres un cristiano desobediente. Por eso el gran salmista decía, para mí obedecer los principios de Dios es una delicia. Cuando hablas de delicia es algo que tú disfrutas, algo que te sabe bien. Y hermano, los mandamientos de Dios, dice la Biblia, no son gravosos.
Gravoso es estar bajo las manos del enemigo, pero estar al lado del Señor es una delicia, dice la Escritura, algo que disfrutamos. Déjeme darle un consejo, hermanos, que le ayudará. Usted no obedezca la Biblia para agradar a sus padres, para agradar a alguna persona aquí en la iglesia, por agradar al pastor. Usted obedezca la Biblia por agradar a aquel que le dio salvación, a aquel que le ha rescatado de la condenación, a aquel que le enseña los principios. Entonces usted tendrá gozo permanente, tendrá el gozo constante y perdurable, viviendo en victoria. Si obedecemos porque lo dice. Por eso siempre nosotros decimos, dice así la Escritura, dice así Jehová de los ejércitos. Nunca usted está diciendo, es que así fue como dijo el predicador. Sí, el predicador lo dijo, pero es porque así lo dice la Biblia. Dios nos ha dado las herramientas para que podamos ser cristianos victoriosos. Y vamos a ver las herramientas y después vamos a ver las decisiones que debemos de hacer con esas herramientas. En orden, nosotros vamos a ver 3 herramientas. Primeramente, Dios nos ha dado una iglesia. Vayamos allá, primera de Tesalonicenses y el capítulo 1, y veremos el 1. Veremos que Dios nos ha dado una iglesia. Pablo, Silvano y Timoteo, ¿a la iglesia de quién? De los tesalonicenses. Esta iglesia que estamos leyendo, Dios se la dio a los tesalonicenses. Esta era su iglesia. Es donde ellos se alimentaban, es donde ellos podían crecer, es donde ellos podían decir, esta es mi iglesia. Entonces es muy importante que nosotros tengamos una iglesia donde se nos instruye, donde se nos enseña, donde se nos dice la palabra de Dios correctamente. Un cristiano que no tiene una iglesia donde se le congregue fielmente no puede experimentar la vida victoriosa, no la puede experimentar. Siempre vive inventando excusas y pretextos. Está triste y está enojado con los que tienen una iglesia. Si no, usted mire, hermano, ¿por qué crees que tantas personas están allí en los medios sociales siempre queriendo opacar la importancia de la iglesia? Siempre criticando las iglesias, siempre criticando de que las personas están siguiendo algo que no está bien. ¿Por qué? Bueno, porque están tristes, son creyentes en realidad, pero ellos están tristes, están amargados. Pero usted entienda que usted y yo necesitamos una iglesia donde se nos instruya correctamente, donde se nos enseñe la palabra de Dios. Una iglesia, pero no cualquier iglesia. Debe ser una iglesia donde se nos advierte del pecado. Una iglesia donde se nos señala las cosas que nosotros debemos de cambiar, para que al cambiar entonces podamos tener victoria en la vida cristiana. Entonces así podemos nosotros cambiar esos pecados, esos hábitos que nos evitan el vivir en ese gozo que Cristo dijo de la vida en abundancia. Entonces necesitamos y tenemos una iglesia. Así es que usted no puede decir, yo no puedo ser victorioso, porque ¿dónde aprendo? En la iglesia. Número 2, tenemos la palabra de Dios. Versículo 6 dice así, leemos la primera mitad, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo, ¿qué, hermanos? La palabra en medio de gran tribulación. Los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Estos hermanos vivían en gozo. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque ellos habían sufrido, y ellos, al decidir ser creyentes, ellos habían pagado un precio, pero recibieron la palabra. Tenían la palabra, y la palabra de Dios les costó, pero ellos vivían por ella. Eran victoriosos porque tenían la palabra. La Biblia, hermanos, es la instrucción del creyente. Es el arma que nos da la victoria. Sin la palabra de Dios, usted no puede ser victorioso. Por eso es importante que usted lea la palabra de Dios. Es importante que usted la medite y usted la ponga por obra. De ella viene el consuelo en la tribulación. De aquí viene, cuando yo tengo tribulación, yo aquí me voy a la Escritura, y entonces viene mi consuelo. De ella viene la paz en las tormentas. Cuando estamos nosotros en dificultades, la palabra del Señor nos da la paz que necesitamos. Cuando vamos a pasar por una situación en la que está difícil, entonces venimos a la palabra del Señor, y esa nos da paz en las tormentas. De ella viene la convicción del pecado.
es la que nos ha convencido de la vida perdida que llevábamos para llevar una vida diferente. El hombre se aleja del vicio por la predicación de la palabra de Dios, porque entiende, se le enseña que estos principios son mejor para él, y el hombre cambia su vida a través de la palabra, porque la palabra es poderosa. La palabra, hermano, es como la espada cortante que discierne y entra hasta lo más profundo del ser y del corazón. Pero la palabra de Dios, hermano, no es efectiva si tú nada más la tienes en tu casa como un amuleto. Necesitas leerla, necesitas tú ponerla por obra, porque la palabra de Dios, hermano, es poderosa. Entonces, los tesalonicenses tenían una iglesia, tenían la palabra de Dios, pero también tenían el Espíritu Santo. Si nosotros vemos ahí en la parte siguiente del versículo 6, lo leemos completo, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y luego dice, hermano, ¿con qué? Con gozo del Espíritu Santo. Cada persona que cree en el Evangelio de Cristo tiene el Espíritu Santo morando en su ser. Vive ahí. Cuando nosotros decimos que Cristo está en mi corazón, Cristo, hermanos, es a través de su Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Según la Escritura, toda persona que recibe al Señor es sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Cuando se abran los sellos, entonces seremos libertados completamente de esta naturaleza carnal que tenemos. El Espíritu Santo es nuestro guía. Él es el que nos dirige. Él es nuestro consejero, el que nos evita. A veces decimos, encontramos hermanos que al paso del tiempo que van cambiando, dicen: yo ya como que rechazo esas cosas, como que yo ya no me da gusto el hacer esto. Es porque el Espíritu Santo le está dirigiendo, le está hablando, le está edificando. Es el Espíritu Santo el que dice: yo ya me da repugnación aquello que para mí era deleite, porque era pecado. Y el Espíritu Santo entonces le va dirigiendo. Es el consuelo en nuestras tristezas. Él es nuestro intercesor. Es el que intercede por nosotros. Leemos un pasaje en Romanos 8:26, un poquito atrasito ahí, acerca de cómo el Espíritu Santo es nuestro intercesor. ¿Llegamos, hermanos? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si usted puede ver aquí, hermanos, cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros no conocíamos mucho de la palabra de Dios, no sabíamos cómo orar. Entonces, pues tratando solamente de poder hablar, nos enseñaron, nos dijeron: tú solamente platica con Dios y hablar. Pero nos dimos cuenta que había algo en nosotros que nos comenzó a ayudar. Bueno, ese es el Espíritu Santo, el cual nos ayuda a pedir como conviene. Esto quiere decir que hay cosas que nosotros no las pedimos porque el Espíritu Santo no nos las permite, porque nos harían daño quizás, pero es el que intercede por nosotros. Por eso entonces cuando nosotros oramos al Señor, tenemos esa paz, ese gozo, porque es el Espíritu Santo el que está prácticamente hablando por nosotros, es nuestro intercesor. Y así no tenemos necesidad de otra persona, de otro hombre que interceda por nosotros, porque el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. Y luego está hablando acerca de esas palabras, que no las confundan. Intercede con vosotros con gemidos indecibles. Ve, gemidos indecibles, algo que no se dice. Entonces no vamos a comenzar a hablar y a decir cosas o a pujar, lo que sea, porque dice que son gemidos indecibles, algo que solamente el Espíritu Santo está comunicando en nuestro favor. Por eso, hermano, qué bueno tener el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Qué bueno es ser salvo, qué bueno ser creyente. Qué bueno es que tengamos la palabra de Dios en nuestras manos, y qué bueno que tengamos una iglesia donde aprendemos, donde se nos instruye, donde se nos exige, se nos predica para que seamos separados del pecado, de la maldad, y podamos entonces ser cristianos que podemos vivir victoriosos en la victoria. Entonces, hermanos, los creyentes sí podemos vivir en victoria, porque tenemos armas muy poderosas. No tenemos que estar vencidos.
Con estas armas los cristianos podemos estar en victoria siempre. Entonces alguien preguntaría, ¿con estas armas, como cristiano que soy, ya estoy victorioso? No es así, hermanos. Esas son las armas para que tú puedas ser victorioso. Vamos a ver nosotros las decisiones que los tesalónicos tuvieron que tomar para ser cristianos victoriosos. Primeramente, lo que ellos hicieron fue predicar el evangelio. Y hermano, predicar el evangelio, eres un cristiano victorioso. Dice el versículo 7 y 8, regresemos a 1 Tesalonicenses 1, 7. De la manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo dice que ellos habían llegado a cierta comarca para predicar. Y ellos pensaron, vamos a un lugar donde nadie ha predicado. Vamos a un lugar donde nadie ha escuchado de Jesucristo. Iban con todo gozo y con toda fuerza. Pero hermano, qué sorpresa cuando encontraron la gente que dijeron, no, ya alguien nos vino a predicar a nosotros. ¿Cómo? ¿Quién les vino a predicar? Es imposible. Nosotros somos los únicos misioneros. No, pues fueron los de Tesalónica los que ellos vinieron y nos predicaron la palabra del Señor. Y dice Pablo, de modo que nosotros ya no podemos decir nada. Esto comprueba dos cosas, hermano. Primeramente, que el evangelio que ellos predicaban es un evangelio que el mismo que debemos seguir predicando. Ellos no anunciaban cosas extrañas, no anunciaban tales cosas como dones espirituales. Ellos simplemente anunciaban que el Señor Jesucristo, Él vino del cielo, Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día y que Él vive. Y todo aquel que cree en este evangelio tendrá salvación y vida eterna. De manera, por eso dice Pablo, pues ya no tengo nada que decirles porque ustedes ya recibieron el evangelio. Entonces encontramos lo primero, en esta iglesia para ser victoriosos hay que predicar el evangelio. Hay que hablarles a otros de Jesucristo. Mire, escúcheme, nosotros no tenemos que decir nada, dijo él, es porque hay gozo en predicar el evangelio. Mire, el rostro de un cristiano cambia, se transforma cuando Dios lo utiliza para guiar a otro a recibir la salvación. O sea, el cristiano no puede llegar a experimentar la verdadera felicidad y gozo hasta que no ve que es un instrumento que Dios utiliza para que otro tenga salvación. Entonces la vida cambia del creyente, tiene otros enfoques, tiene otros motivos. Los intereses ya no son los mismos, porque ahora se interesa por lo eterno. Ahora se interesa por lo que nunca se acaba, en lo que hace feliz al Padre Celestial. ¿Qué hace feliz al Padre Celestial? Un alma salva. Las cosas terrenales dejan de tener tanto valor porque un alma tiene mucho más valor que lo material. Un alma no tiene precio. La salvación de una persona, familiar, nuestra, amigo, lo que sea, no tiene comparación, no tiene precio. Lucas 15:10 es un pasaje que no olvides, apréndelo bien. Lucas 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo, hay felicidad, dice la Biblia, delante de los ángeles. Y el que está delante de los ángeles es Dios mismo. Entonces, Dios, hermanos, se regocija cuando un pecador se arrepiente, dice la Biblia. Hay gozo, hay victoria en el cielo y también en la tierra cuando un pecador confía en la salvación a través de Jesucristo. Siempre que Dios te utiliza para guiar una persona a la salvación, es una victoria, es una joya, hermano, es una recompensa, es algo maravilloso cuando el Señor te usa para ello. Por eso, hermano, cada creyente debía de esforzarse por predicar el evangelio y ganar un alma para Cristo. O sea, aprendan, jóvenes, señoritas, no solamente a ir, no solamente estar allí y dar tratados, hay que aprender a hablar para que entonces puedas poner la sonrisa en nuestro Padre Celestial cuando una persona reconoce a Cristo. Los discípulos en Jerusalén salieron victoriosos cuando ellos fueron encarcelados por predicar a Cristo.
Dice la Biblia en Hechos capítulo número 5. Por favor, iremos ahí, versículos 41 y 42. Hechos 5, versículos 41. ¿Lo encontraron, hermano? Dice el 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Pero mira el 42, léelo conmigo, dice la Escritura. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El que ha saboreado la victoria de ver almas salvas, no le importa lo que pase, va a seguir haciendo lo mismo. Porque se supone que estos hombres los azotaron, si ven los versículos antes, los agarraron con varas, los azotaron y ellos salieron de aquel lugar gozosos, contentos por haber sufrido por el nombre, y no se pusieron a llorar, no pusieron a decir, ¿sabe qué, hermanos? Yo me retiro a mi patria mejor, yo ya no quiero más estar en eso, sino que ellos dijeron, no, nadie nos va a parar. Y estuvieron predicando todos los días por las casas, por los parques, por todos los lugares. No cesaban de predicar a Cristo. Y que venga lo que venga, decían ellos. ¿Por qué, hermano? Porque ellos habían experimentado el gozo de haber llevado gente a los pies de Cristo. Porque no existe, otra vez te digo, gozo más grande para el creyente. Por eso, si tú quieres ser un creyente, un cristiano victorioso, predique el evangelio. Háblale a alguien de la salvación. Dile que Cristo dio su vida por él y por ella, y para que entonces puedan ellos recibir la salvación. Por eso, hermano, por agradecimiento y por amor, cada creyente debe levantarse y publicar la salvación a cada persona que conoce. Los tesalonicenses vivían una vida victoriosa. ¿Sabes por qué? Porque predicaban el evangelio. En segundo lugar, nosotros vemos, hermano, porque se pusieron a servir a Dios. Porque se pusieron a servir a Dios. Quiero decir de antemano, hermano, que habrá personas quienes no podrán realizar estos trabajos por causa de su salud o lo que sea, pero todos podemos orar para que otros sean salvos, para que otros reciban la salvación. Pero estos hermanos estaban gozosos y eran victoriosos porque se pusieron a servir a Dios. Regresemos, Primera de Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9. Llegamos al 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Prosigue el testimonio de aquellos de la comarca, los cuales decían, no, ahí en Tesalónica existe una iglesia la cual ellos predican a todo el mundo. Pero no solamente eso, mira, estamos viendo allí, ellos mismos nos contaron cómo ustedes vinieron, les predicaron la palabra del Señor, y nosotros hemos visto su conversión de ellos, cómo cambiaron sus vidas, cómo ahora se dedican a lo eterno en lugar de dedicarse a lo que es lo pasajero. Convertirse, hermanos, mire, tenemos que entender esa palabra. Es lo que la Biblia menciona como el arrepentimiento. Es lo que menciona como el arrepentimiento. Tenemos que tener cuidado con eso. Y el arrepentimiento es un cambio de mente. Eso es lo que significa el arrepentimiento, cambio de mente. El cambiar es esa manera como tú piensas de la salvación. El reconocer que mi pensamiento estaba equivocado. Por ejemplo, hermano, yo pensé que era cristiano porque no era católico. Yo pensé, no, pues yo soy de Cristo. Pero hermano, qué triste que a los 33 años yo me di cuenta con la palabra de Dios que yo estaba perdido, estaba equivocado, porque yo no era nada, absolutamente nada, ni una cosa ni otra, hasta que entonces vino la palabra de Dios a mí y yo me arrepentí de eso que yo creía para creer en el Dios vivo, en el Dios eterno, y desde entonces tengo salvación porque yo he cambiado mi pensamiento. Y es más, yo pensaba cuando estaba aquí, yo no voy a ir a ninguna iglesia solamente que sea de la denominación a la que yo iba,
porque yo pensaba que ahí estaba la salvación, pero la salvación no está en ninguna religión, no está en ninguna iglesia, la salvación está en Cristo Jesús. Y eso es darle la vuelta, eso es cambiar de mente a lo que nosotros creíamos para poner nuestra fe en el que en verdad tiene salvación. Entonces es lo que significa la palabra arrepentimiento cuando dice la Biblia en muchas partes de eso. Así es que nosotros vamos a observar, hermanos, cómo los tesalonicenses tuvieron ese arrepentimiento para salvación. La Biblia lo menciona como cambio de mente. Mira, vamos a poner un ejemplo en Hechos 14. Hechos 14, para que entiendan más claramente de lo que les acabo de explicar. Hechos 14. Versículo 12. Bueno, vamos a leer el 11 para que una historia un poco más extensa. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Como usted puede ver, hermanos, aquí en este lugar, en este lugar se encuentran estas personas que son adoradores de ídolos y de las estrellas y de los planetas. Entonces allí, porque escucharon que estos hombres traían poder en la palabra, entonces le comenzaron a llamar como sus dioses. Entonces dice el 12, y a Bernabé llamaban Júpiter. El 13 dice: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios a Pablo, pensando que será su dios, Júpiter. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciemos, escúcheme, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Convertirse, hermano, es dejar de poner su fe en esta clase de ídolos, en esta clase de dioses paganos, y alejarse de esas vanidades, como está diciendo, y confiar en ídolos que no pueden hablar, no pueden escuchar, no pueden hacer nada, absolutamente nada, y poner tu fe en el Dios que sí está vivo, en el Dios que te da la vida, en el Dios que te da el oxígeno para respirar. En ese tenemos que poner nuestra confianza. Aquí dice que Pablo solamente por poquito logró disuadir a aquellos, pero ya traían el cuchillo para degollar el toro, y las guirnaldas son flores que le iban a ofrecer a su Dios, que era Júpiter, porque decían: nuestro Dios ha descendido. Y hermano, esas son vanidades, y el mundo entero, hermano, está viviendo en esa clase de vanidades. Hay lugares, hermano, donde ocurren cosas peores, donde ocurren cosas en las cuales, hermano, es increíble el adorar los animales, el pensar que si tú te comes un pedazo de carne, quizás estás devorando a tu suegra, porque en una nueva vida las personas vuelven en otra clase de seres. Por eso los hindús, ellos jamás matan las vacas, porque pueden matar un ser querido, y piensan, hermano, las adoran y todo eso, así como estos entonces los hindús necesitan a Cristo para que se vuelvan de esas vanidades y se conviertan al Dios verdadero. Entonces eso es lo que es el arrepentimiento para la salvación. Pero ellos, hermano, dejaron los ídolos, pero la segunda parte se convirtieron para servir al Dios vivo. O sea, el que ya nosotros seamos creyentes, seamos salvos, ya confiamos en Cristo como nuestro Salvador, qué bueno. Pero no todo termina ahí. Debemos servir a Dios. Debemos presentar nuestros cuerpos y decir: Señor, ¿en qué te puedo servir? Ahí está la victoria de un cristiano que sirve a Dios. No es el deseo de Dios que nos quedemos así, hermanos, con la salvación. Él quiere que nosotros le sirvamos. Esto es lo que una conversión completa.
Jesús necesita obreros para su obra. Entendamos que la palabra de Dios en el verso 9, cuando dice se convirtieron para servir, o sea que se convirtieron en siervos de Dios. Y un siervo, hermano, la palabra siervo quiere decir esclavo. Quiere decir esclavo. Por eso dice en Romanos que nosotros hemos dejado de ser esclavos del enemigo para ser ahora siervos de la justicia. Entonces, el ser un siervo es un esclavo. Un esclavo está a la disposición de su amo siempre que lo necesita. No cuando le parece, no cuando lo siente, sino cuando lo necesita. Así que Dios espera que nosotros que hemos sido redimidos, hermanos, le sirvamos con todo nuestro corazón. Porque con siervos a medias no se puede hacer mucho para Cristo. Solamente se haría un trabajo mediocre. Solamente se hacen las cosas a medias y así no podemos avanzar mucho. Vamos a servirle en las buenas y en las malas. Vamos a servirle con dinero y sin dinero. Vamos a servirle que tengamos mucho trabajo, poco trabajo. Vamos a servirle. Vamos a servirle con salud o enfermedad, porque hermano, Él lo merece, Él es digno de que nosotros le sirvamos. Aclaro, hermanos, una vez más, hay algunos que no podrán tener las posibilidades de poder servir, quizá por su salud, quizá, hermano, por alguna otra cosa. Pero como dije, todos podemos hacer algo. Oren por aquellos que pueden servir. Pueden orar por aquellos que están alcanzando a otros por el evangelio. Cuando la salud no nos lo permite, podemos también orar para que entonces nosotros podamos ser siervos cabales. Todos podemos servir en alguna cosa. Esto nos hará vivir en victoria, hermanos. Por eso, hermano, hermana, no esté desperdiciando el talento que Dios le ha dado. No lo esté escondiendo. No lo utilice tampoco en las cosas de este mundo. Utilícelo para el Señor. Porque, hermano, este mundo es temporal, pero el reino de Dios es eterno. Dios siempre es agradecido con los que le sirven. Siempre es agradecido. Vamos a ir leyendo unos 3 versículos en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Dios siempre es agradecido con los que le sirven. Hebreos 6, y vamos a leer versículo número 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Él nunca queda de ver nada. Tú puedes ver, dice que Él no es injusto, no se olvida. Por eso, hermanos, nosotros debemos de servirle al Señor porque es el patrón que paga bien. Hay patrones ingratos, hay amigos ingratos, hay patrones que tú le haces trabajos extras en los cuales te pide, sabes que quédate un poco más de tiempo, pero mire, tengo que hacer, no, quédate, y tú te quedas, le ayudas, pero son ingratos muchas veces. Hay patrones que son buenas gentes, lo reconocemos, que te ayudan, pero todos los patrones pueden fallar. Hay amigos, hermano, a quienes has hecho un favor y son ingratos, pero déjame decirte, hay uno solo que no puede fallar. Hay uno solo que no puede mentir, y ese es nuestro Dios, porque dice, Él no es injusto para olvidarse de la obra que tú has hecho. Escucha, hermano, todo lo que tú haces para el Señor, Él un día te lo va a recompensar. No importa que tú pienses, es tan poquito lo que hago, un día Dios te lo va a recompensar. Cuando tú depositas tu ofrenda allí en el alfolí, escúchame, Dios te lo va a recompensar. Cuando tú depositas con todo tu corazón la ofrenda para los misioneros, para que sigan predicando el evangelio, Él nunca se olvida, Él te lo va a recompensar. Por todo lo que haces en la casa de Dios, porque tú predicas el evangelio al necesitado sin esperar nada a cambio, Dios te lo va a recompensar, porque Dios no es injusto. Cada cosa que hacemos, Él te la va a recompensar. Versículo 11, allí mismo, Hebreos 6:11. Escuche con atención. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Quiero llamar la atención a esa frase que dice cada uno de vosotros.
Cada uno de vosotros, escuche, el servicio para Dios es una oportunidad para todos, no solamente para algunos. No solamente para algunos que dicen ese tiene don, ese tiene talento. No, la oportunidad para servir, hermanos, es para todos. No importa tu edad, no importa nacionalidad, no importa posición económica. Yo sería desleal si yo dijera, no, yo pienso que este hermano no puede servir, quizá no está preparado, lo que sea. Hermano, un día el Señor, cuando estemos delante de Él, ahí nos vamos a dar cuenta que todos pudimos haber servido al Señor, porque es una oportunidad para todos. Y luego mire lo que dice ahí, vemos un poquito más, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Hasta cuándo vamos a servir al Señor? Hasta que venga Él. ¿Ah? Y hermano, esto se necesita una determinación muy grande para poder pensar de esa manera. O sea, hermano, mire, yo no puedo tratar de poder insinuar que soy mejor que otra persona, pero yo no puedo ver un día en que yo no pueda servir al Señor, porque hay una determinación de servirle hasta el fin, hasta el día que Él venga, hasta el día que nos lleve. Debemos de servirle hasta el fin, presentar la misma solicitud para plena certeza de la esperanza, como una muestra, hermano, de que tenemos esa esperanza maravillosa. Así es que, hermano, yo sería desleal si yo pudiera tener un poquito de tiento, decir, no, es que estos no pueden servir, aquel, lo que sea. Bueno, todo el que quiera servir puede servir al Señor. Todo aquel, porque es para todos. Y escucha versículo 12, escúchame, muy importante, hermanos, versículo número 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esa palabra, heredan las promesas. Escúchame, hoy son promesas. Son promesas. Y a mí me temo, hermano, que hay cristianos que por eso no les sirven, porque son promesas. Porque a veces dice, yo quisiera ver constante y sonante. Yo quisiera ver. Y hermano, esa es una de las razones por qué muchos sirven poco al Señor. Porque son promesas. Son promesas, pues es que yo si no veo no creo. Hasta el mismo Tomasito estuvo dispuesto a dudar de la promesa que Dios había dicho, que Él resucitaría y que vendría por ellos. Y dijo Tomasito, incrédulo, si no lo veo no lo creo. ¿Sabe qué, hermano? Cuando nosotros impulsamos a los hermanos, sirvan a Dios, Él se va a encargar de tus necesidades. Y entonces, no, si no lo veo no lo creo. Porque son promesas. Y a veces podemos decir, es que son solo promesas. ¿Sabes qué? Pero estas promesas no son de un novio chantajista que cuando llega el momento de cumplir solo presenta excusas. Es que no, es que yo decía, es que pasó esto. Y hermano, hay muchos hombres y mujeres que son chantajistas y ponen excusas porque no cumplen promesas. No son promesas de un esposo que para librarse del problema siempre prometen y nunca dan nada. Para librarse del problema, mire, estas son promesas del que nunca miente, del que nunca falla. Estas no son promesas de este siervo que está aquí, no son promesas de ninguno que está sentado, promesas del Dios verdadero. Y Él dice, hermano, que los fieles, aquellos que tienen la fe, esos son los que cosechan las promesas. Mire, por eso dice la Escritura que estas amonestaciones son para que no nos hagamos perezosos. El perezoso todo lo desea, pero nada alcanza. Porque todo lo desea, mire. ¿Por qué? ¿Por qué no lo alcanza? Porque es perezoso. Mire, nosotros tuvimos 5 hijos. Y pues tú saben, los hijos, ¿qué hacen ellos? Cuando son chicos, ¿qué hacen? ¿Trabajan o qué? Van a la escuela. Entonces fuimos nosotros testigos de varias graduaciones en ese tiempo, en esos años. Y en esas graduaciones repartían reconocimientos y unos pocos estudiantes eran los que tenían ese privilegio de pasar cada rato a recoger sus reconocimientos y el resto solamente se quedaba mirando, nomás viendo cuando iba Tran para allá, Ahmed Hassan iba para acá. Nunca mencionaban un mexicanito, todos eran puros de chinos o eran puros ¿por qué, hermano? Porque los mexicanos
son perezosos, no reciben nada. Nomás quieren peinarse con su peinado de mango chupado para ir al Trump. ¿Cómo se llama? Al Trump. ¿Cómo se llama usted? Al prom. Me acordé del prom. Mira, pero la diferencia estaba en que los 3 o 4 que pasaban constantemente para recibir sus premios es porque tenían mucha solicitud y dedicación para aprender. Y allí eran recompensados y era un festejo de victoria para ellos en lo que ellos se habían esforzado. Aunque estos premios, hermano, tienen alguna validez terrenal y tienen tiempo de celebración, y está bien que ellos hagan fiesta y eso, pero esto no se compara con los premios que se recibirán en la gloria de Dios. Y por eso, hermano, cuando la Escritura está diciendo que estos no sean perezosos, sino que deben de ser diligentes, porque un día recibirán el cumplimiento de las promesas. Entonces, todo lo que el Señor promete lo va a cumplir. Pero esto será lo mismo que estos estudiantes de secundaria. Muchos estarán nomás viendo pasar a aquellos que reciben los premios, porque ellos no pensaron, no creyeron, no pusieron su fe que el que hace las promesas puede cumplir. Pero déjame decirte, Dios cumplirá. Dios cumplirá con toda seguridad. Por eso yo te animo, por eso, hermano, yo te empujo, por eso casi, hermano, te exijo, sirve al Dios verdadero. Porque, hermano, no hay pierde. Él es el mejor patrón. Él es el Dios que nunca se olvida, que no es ingrato. Entonces, esta promesa trae gozo permanente y trae una victoria perdurable. Por eso el creyente, el cristiano, vive en victoria. ¿Por qué, hermanos? Porque predica el evangelio. También, hermano, porque sirve al Señor. Pero por causa del tiempo solamente te voy a mencionar la tercera virtud. Es porque anhelamos el regreso de Cristo. Por eso vivimos en victoria. Versículo 10. Vamos a regresar a 1 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo número 10. La culminación de la victoria del creyente. 1 Tesalonicenses 1 y 10. Estamos ahí. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de ¿qué, hermanos? De la ira venidera. Jesucristo volverá otra vez para llevar a los redimidos a vivir con Él, estar con Él. Y Él vendrá, dice la Escritura, con poder y gran gloria. Él va a resucitar a aquellos que murieron en Él, y ellos transformará a los que viviremos en este tiempo para ir con Él por toda la eternidad. Entonces, hermano, la gran victoria del creyente está por venir. Mientras tanto, debemos de disfrutar con anticipación esa victoria. El no estar tristes, sino estar gozosos, viviendo en victoria, porque el Señor Jesucristo ya venció. Solamente falta que venga. Y un día que venga se consumará lo que es la acción final. Y este es el evento principal que esperamos los creyentes, el próximo. No estamos esperando más profecías, no estamos esperando que se cumpla no sé qué, estamos esperando que Cristo venga. Para que entonces, dice la Biblia, muy importante, que nos libra de la ira venidera. La ira venidera, hermano, no tiene que ver con todo lo que Satanás hace, porque Satanás también trae toda su maldad y castigará a muchos. Dice la Escritura que muchos serán arrastrados, metidos en la cárcel. Pero la ira de Dios, hermano, eso sí es algo duro. Y la ira de Dios, si tú la puedes ver en el capítulo 15 de Apocalipsis, comienza con las 7 copas de la ira de Dios, que son derramadas como un cáliz en las personas que estén viviendo ese tiempo. Pero tú y yo estaremos con el Señor. Si Cristo viniera hoy, ¿irías con Él? Esa es la pregunta tremenda. Si Cristo viniera, si no, entonces tendrás que aguantar la ira de Dios. Pero déjame decirte, esperamos la venida del Señor, quien nos libra de la ira venidera. Qué bueno ser cristiano, qué bueno ser creyente, qué bueno tener seguridad de salvación, porque hemos sido salvados, hemos sido redimidos, y para vivir en victoria, dijimos, hermanos, tenemos una iglesia, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, las 3 armas. Pero para poder vencer tenemos que utilizar estas 3 armas. ¿Cómo lo hacemos? Predicando la palabra de Dios. Enseguida, servir a Cristo.
y esperar la venida del Señor Jesucristo.